Bueno, nuevamente quisiera saludarles a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos para todos, con gozo en el corazón. Y desde aquí, desde mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, quisiera nuevamente abrir las escrituras y anunciar el mensaje. Quisiera comenzar cantando en el himno 558 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor Jesucristo, que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo. Ya después de haber orado, quisiera comenzar con el himno, la segunda y tercera estrofa. Mucho dejaste, oh amado, cuando viniste por mí. Hogar en el seno del Padre, esto dejé yo por ti. Tras la canción y homenaje, triste perdido te vi. La libertad, luz y gloria, todo dejé yo por ti. Mucho sufriste, oh amado, para traerme la luz. Burla, azotes, espina, muerte atroz en la cruz. Era de Dios, qué tristeza, su pena cayó sobre mí. Bajo la vara de enojo, por culpa tuya sufrí. El himnólogo dice aquí: mucho dejaste, oh amado. Está hablando del Señor Jesucristo y lo vuelve a repetir en las 4 estrofas. Y cuando dice su pena cayó sobre mí, fue sobre el Señor Jesucristo. La ira de Dios, la que merecías tú y la que merecía yo y todos los seres humanos. Por culpa tuya sufrió el Señor Jesucristo, por nuestros pecados, por las rebeliones de la nación de Israel y por todos los pecados de toda la raza humana. Es una obra de redención que cubre algo inmenso. A nosotros es grato recordarnos, leer las escrituras y recordarnos continuamente sobre la obra de la cruz, lo tanto que le costamos cada uno de los redimidos, salvados por su gracia. Y tú también fuiste culpable, pero todavía tal vez no has aceptado tu parte de culpa de lo que le hicieron al Señor Jesucristo y te has arrepentido y creído en el Señor. Y quisiera leerte unas escrituras, porque el Señor vino primero a predicarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero en los planes de Dios estaba también dispuesta la salvación para los gentiles, que somos nosotros. Nosotros fuimos sacados de entre los gentiles y alcanzamos salvación. No es que estábamos predestinados para salvación, porque la salvación es para todo el mundo. Por eso en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que pasa es que en los propósitos de Dios, la salvación está vigente para toda la raza humana. Pero ya el Señor de antemano sabe quiénes son los que van a creer y quiénes son los que le van a rechazar. Quisiera leer en Hechos de los Apóstoles, en el libro Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2, versículo 14. Voy a leer abreviadamente
versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahora voy a leer desde el versículo 14, del 14 no, desde el versículo 14, voy a leer desde el 36 para abreviar. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecado, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor te pueda ayudar. El primer discurso que hizo Pedro después de que ellos obedecieron, vieron al Señor resucitado, ellos fueron investidos desde lo alto y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y ellos después fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esto sucedió ese día, que fue un evento histórico, en el día de Pentecostés. Ellos todos estaban todos juntos a donde el Señor les mandó que estuviesen. Entonces vemos que después que sucedió todas estas cosas, entonces ellos Pedro se levantó y poniéndose en pie, y estaban los 11 apóstoles, y él les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, oí mi palabra. Aquí estaban muchos de esos que estaban siguiendo al Señor, de los que había muchas personas. Podemos verlo cuando el Señor estuvo en su ministerio terrenal antes de ser crucificado. Muchos judíos lo seguían y vieron sus milagros, y aquí estaba mucha gente en ese momento, y también estarían los que rechazaban al Señor, y ellos mismos fueron los que entregaron al Señor Jesucristo aquel día, cuando dijeron que escogieran a uno, y ellos escogieron a Barrabás y dijeron que soltaran a Barrabás, y al Señor lo crucificaron. Pero todo esto se cumplió porque se tenían que cumplir las profecías que estaban ya, la habían dicho por boca de los profetas estaba en los salmos y en todo lo que estaba en las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces vemos que el apóstol Pedro fue un lenguaje de escrituras, porque él le dijo, habló sobre el Antiguo Testamento, citó versículos del Antiguo Testamento, de los Salmos, y vemos que le empezó a predicar ahí: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Que entonces fue entregado determinado consejo y le prendieron y le mataron por manos de inicuos, crucificándole. Entonces vemos que Pedro relató lo que le hicieron al Señor. Ellos cometieron pecado al llevarlo a la muerte. Cada uno de los seres humanos somos culpables de lo que le hicieron al Señor Jesucristo, pero Él tenía que pasar por todo esto por amor a nuestras almas, por amor a tu alma, por nuestros pecados, porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, y por eso vemos que el hombre, la mujer, todo ser humano que nace aquí va a pasar por el proceso de la muerte física y espiritual, pero puedes alcanzar salvación y tal vez nada más te alcance la muerte física, pero no espiritual. No sé si puedes entender esto. Ojalá sea el Señor que te haga entender la palabra de Dios que se te está predicando, y su Santo Espíritu que ya esté obrando en tu corazón, y que tú hayas comprendido que eres un pecador. Y esto fue lo que comprendieron estos que se convirtieron después de la predicación que hizo Pedro. Él presentó al Señor Jesucristo, y vemos que el Señor, después que hizo la obra de redención, Él fue resucitado. ¿Sabe por qué? Porque Él no iba a quedar en la tumba, sino que Él resucitó. Por eso David también habló sobre este evento: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, su cuerpo no se corrompió, porque en él no había pecado. Pero el de nosotros sí. Si nosotros morimos, aún los que somos salvos, este cuerpo se va a descomponer y va a volver al polvo de donde, como Dios hizo del polvo al hombre. ¿Por qué? Porque lo que tiene valor en el ser humano es su alma y su espíritu, porque nosotros tenemos alma, cuerpo y un espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Este cuerpo es como para habitar aquí en esta esfera terrenal, poder respirar del aire y poder vivir en este entorno, esta esfera terrenal. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces Pedro les predicó sobre el Señor, y ellos pudieron comprender que ellos crucificaron al Señor. Y entonces ellos, como dice más adelante, ellos se compungieron, al oír esto se compungieron de corazón. Entonces, porque ellos, vosotros crucificáis, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. Y ellos vivieron esos acontecimientos, muchos de ellos. Entonces ellos, al oír eso, se arrepintieron. Como le preguntaron a Pedro, ya el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en el corazón de ellos, y al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y al otro: ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro les señaló que tenían que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Arrepentido, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. Y entonces vemos que más adelante él dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros y para todos los que estáis lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y el mensaje llegó a estos judíos, a la casa, a los judíos, y
también llegó ahora a nosotros los gentiles y encontramos salvación los que somos salvos. Yo un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche creí en el Señor, llegué a Él con mi carga de pecado y Él perdonó a este indigno pecador que merecía ir para la condenación eterna y fui librado de ahí. Entonces vemos que ellos recibieron la palabra que Pedro les predicó y entonces vemos que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y la muestra de la salvación. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, que esta es la vida del creyente. Pero como te digo, el Señor Jesucristo no iba a haber corrupción, porque aquí mismo lo estaba diciendo, lo dice un salmo. Los salmos son mesiáticos, porque no dejará que mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Y si nosotros nos vamos más atrás, vamos ahí al Salmo que lo dice en el Salmo 16, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Me mostrará la senda de vida en tu presencia, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y vemos que el profeta Jonás también profetizó que al tercer día Dios le iba a resucitar de entre los muertos al Señor Jesucristo. El Padre fue el que resucitó al Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros nos vamos para el Evangelio de Juan, nosotros podemos leer ahí Juan 11 para hacer una comparación. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado y sepultado, si nosotros leemos en Juan 20, en la resurrección del Señor, vemos que el Señor, salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro y vieron los lienzos puestos allí, pero no entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Él no vio corrupción, no se le pudo haber pegado los lienzos ni nada de esto. Pero si vemos en la muerte, cuando Lázaro fue a la tumba, él fue resucitado, porque esa es la esperanza de cada uno de nosotros, los que somos salvos, que si nuestros cuerpos van a la tumba, nosotros vamos a ser resucitados y el Señor nos va a llamar, así como llamó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Entonces vemos que el Señor, Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. En una conversación con ella, con el Señor, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces vemos el proceso después que Jesús lloró, el Señor lloró ante la tumba de Lázaro y después lo resucitó. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, le dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Cuando el Señor resucitó, no, todo estaba puesto como les leí en Juan 20, porque el Señor no vio corrupción, pero nosotros sí. ¿Por qué? Por causa del pecado. Amigo, tú tienes que proceder al arrepentimiento. ¿Sabes por qué? Porque así como estos, cuando Pedro predicó, ellos reconocieron que habían crucificado al Señor Jesucristo, porque él le dijo:
sepa ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el Señor, cuando resucitó al tercer día, a los 40 días, el Padre le resucitó a él. Y el Señor resucitó y al tercer día y a los 40 días ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre. Pero ellos aceptaron su parte de culpa de lo que le hicieron al Señor Jesucristo, porque tú y yo somos culpables de la muerte, de la crucifixión del Señor, porque el Señor tenía que pagarle la deuda al Padre, la que ni tú ni yo podíamos pagar, y era con su propia sangre, y así Él lo hizo. Él entregó su vida por culpa tuya y por culpa mía, para podernos salvar a todos los que creen en Él, perdonando nuestros pecados. Es lo que fue en el momento. Él fue un sustituto por nosotros, porque Él era el único que podía pagarle la deuda al Padre, porque en Él no había pecado. El Señor, el Dios del cielo, requería un sacrificio perfecto, y ese sacrificio fue logrado hace 2000 años atrás por el Señor Jesucristo, y fue sepultado y al tercer día resucitó para nuestra justificación. Cree en el Señor Jesucristo para que puedas alcanzar salvación y vida eterna. Y como le dijo el Señor a Marta, ella tenía confianza en el Señor y sabía que iba a resucitar a Lázaro en el día postrero, pero Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú estás muerto en tus delitos y pecados, y el único que te puede dar vida es el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.